primer informe que hicimos en Pinamar, el mismo día que asesinan a Nisman y que se da a conocer la noticia, marcábamos el terreno de cómo analizar el hecho. En el segundo informe, usted lo recordará, hicimos un gráfico para determinar los distintos segmentos del análisis. La causamia, la causa de Nisman, la situación del gobierno y la investigación sobre el homicidio de Nisman que se abría. La tercera entrega fue decirle a ustedes cómo fue el sistema operativo para asesinar a Nisman. Y a eso le pusimos un título que fue Así mataron a Nisman. Ahora vamos a ponerle el título a este cuarto informe para que usted entienda de qué vamos a hablar. Y el título es Maten a Nisman. ¿Por qué maten a Nisman? Porque alguien dio la orden. En una investigación criminal de este tipo, habitualmente existe un autor intelectual, que es quien da la orden, y un autor material, que es quien comete el homicidio. Obviamente el autor material puede o no actuar solo, que no es el caso, o tener cómplices, que sí es el caso. Porque la operación sobre Nisman, la operación que le costó la vida a Nisman, fue programada, fue organizada y fue ejecutada por más de una persona. Le decíamos a usted en el informe anterior que para llegar al homicidio de Nisman se necesitaba un entregador y zona liberada. Las dos cosas existieron para poder llegar hasta el mismísimo baño de Nisman. Planteado así, entonces empezamos a pensar ya sobre la base de resolver un homicidio. Ya sin duda de ningún tipo, ni ningún verso de suicidio, ni nada que se le parezca a pesar de los esfuerzos de la fiscal Fein. Estamos sobre un homicidio y empezamos a trabajar entonces las hipótesis que resuelven el autor intelectual y el autor material. Cuando se tiene una investigación tan difícil, porque se arranca de solamente hipótesis, y hay que construir la línea cronológica y de responsabilidades para poder llegar a verdad y justicia y obtener sentencias sobre los responsables, que es lo que se persigue. La fiscal Fein no está incorporada a la farándula. Su trabajo no es salir en televisión. Su trabajo es meter presos con condena firme a los responsables del homicidio de Nisman. ¿Le queda claro, Fein, cuál es su trabajo? Su trabajo es hacer justicia. Hasta acá, pura televisión y una desastrosa e impresentable instrucción del homicidio de Nisman. Que a esta altura ya le debería haber costado a usted el juicio político y que le aparten de la causa, pero bueno, ya llegará. La realidad es que nosotros en el informe de Así mataron a Nisman quisimos que usted viera el punto 2, la autoría material. Pero para llegar a encontrar a quien apretó el gatillo, el sicario, que le robó la vida a Nisman, más allá de las complicidades, le pido al camarógrafo que haga primeros planos claros de la explicación. También hay que buscar por cuerda separada la autoría intelectual, para después poder unir
el autor intelectual y el autor material, y tener entonces sí el gráfico definitivo de lo que se llama maten a Nisman. Las preguntas de cómo mataron a Nisman tenían que ver con lo que resolvimos en el programa anterior. ¿Cuál fue el camino que siguió el sicario para llegar hasta Nisman y con qué tecnología debían contar para poder ejecutar esta operación? Ahora vamos a meternos en la segunda parte, que es explicarles a ustedes cuáles pudieron ser las motivaciones que dieron origen a la orden de maten a Nisman. Porque hubo un día en que Nisman fue sentenciado y hubo un día en que la sentencia fue ejecutada. Hubo entregadores, hubo zona liberada, hubo un sicario. Podemos suponer, en una hipótesis, que el entregador pudo ser Lagomarsino, que la zona liberada la garantizó la custodia que se fue. Y nos queda un interrogante, que es el autor material. No sabemos el nombre o apellido, ni nacionalidad, ni origen del sicario. Un buen comienzo sería que Lagomarsino y la custodia no estén en su casa, como para empezar a poder llegar al autor material definitivo. Una cosa es plantar el arma, otra es dejar la zona liberada, otra es que las cámaras del ascensor no funcionen, otra es que la escalera no tenga vigilancia, y otra es el que ingresó y ejecutó a Nisman. Para poder unir una con otra, le propongo que me siga y analice lo siguiente. En el departamento de Nisman, yo le planteaba en el informe anterior, y siempre recordando, por ejemplo, que Lagomarsino se especializaba en sistemas. Por ejemplo, le decía yo a usted que seguramente Nisman, ¿qué hacía? Nisman controlaba, escuchaba, grababa a quienes seguía. Esto se llama hacer inteligencia criminal. Tal vez y solo tal vez Nisman se olvidó de que existe la contrainteligencia. O sea, que muy probablemente aquellos a quienes controlaba, lo controlaban. Aquellos a quienes escuchaba, lo escuchaban. Y aquellos a quienes grababa, lo grababan. Con lo cual, en este escenario, Nisman estaba en un escenario de inteligencia y contrainteligencia. Observaba y era observado, grababa y era grabado, veía y era visto, seguía y era seguido. Acá hay que plantearse la hipótesis siempre, en inteligencia y contrainteligencia, de lo que se llama dobles agentes o dobles espías. Eso marcaría que Nisman podía estar muy cerca, demasiado cerca, de alguien que trabajaba para escucharlo, mirarlo, grabarlo e informarlo. Si ustedes recuerdan las imágenes de la llegada de Ezeiza de Nisman, no hace falta que yo le explique que lo estaban grabando, observando y siguiendo. Y entonces uno se pregunta por qué en esta guerra de inteligencia y contrainteligencia alguien da la orden de maten a Nisman. ¿Y por qué la línea definitiva, que se denomina la línea de no ceder, o sea, el último día, la última hora, el último instante en que Nisman podía estar vivo, era antes del Congreso? O sea que la orden emanada de ejecutar a Nisman tenía una línea de no ceder, un punto crítico. Nisman no tenía que llegar al Congreso.
Y había que encontrar la manera de llevar adelante la operación garantizando el objetivo de que Nisman no estuviera frente a los diputados ese día y a esa hora hace un mes. Entonces empezamos ahora sí a trabajar en la orden de matar a Nisman. Usted me siguió, ¿no? Se lo hago más gráfico. Esto, que representaría 2 teléfonos, es inteligencia criminal de Nisman y contrainteligencia sobre Nisman. O sea, escuchaba, era escuchado. Veía, era visto. ¿Le va quedando claro? Si esto se dio, si esto existió, y tenga por cierto que pasó y existió, quienes seguían a Nisman sabían qué tenía Nisman. Sabían qué pensaba Nisman y sabían qué iba a llevar Nisman al Congreso ese día y a esa hora. Por eso hubo una fecha, que fue el 18 de enero. La fecha tope. Y había una hora tope, que Nisman no pisara el Congreso. Y un análisis. El análisis era que era, permítame la expresión, más barato Nisman muerto que vivo. Y entonces había que ejecutar una operación, y esa operación era maten a Nisman. Después de la muerte de Nisman, el sicario tuvo una ventana de tiempo. Y esa ventana de tiempo, que desconocemos, porque solo tenemos una hipótesis de la hora de muerte de Nisman, hasta que efectivamente se lo encuentra muerto, el sicario pudo estar en el departamento horas enteras. Solo el sicario sabe cuánto tiempo estuvo disponiendo de la intimidad de Nisman, de su departamento, con Nisman ya muerto, con el tiempo necesario para, 1, limpiar el departamento. ¿Qué quiere decir esto? Eliminar todo el rastro del seguimiento que se hizo sobre Nisman. Micrófonos, cámaras, instalación de virus en la computadora de Nisman, todo lo que pudiera ser probable o comprobable posterior a la muerte de Nisman sobre la contrainteligencia que podía estar dentro de su departamento. Les explicamos a ustedes en el informe anterior que el sicario podía contar tranquilamente con la instalación de cámaras y video en el departamento de Nisman para poder llevar adelante la operación, y que eso hoy es muy fácil. Yo les recuerdo, a ver, les pido pasen el teléfono, que si usted agarra, le vuelvo a repetir como en el informe anterior, su celular, se va a dar cuenta que el tamaño de una cámara es tan diminuto que entra en un botón. Y el micrófono tiene el mismo tamaño. Desarme su celular y fíjese cuánto ocupa la cámara y el micrófono en espacio real. Si pensamos que Lagomarsino se dedicaba a esto, y que confesamente es quien dice haberle dado el arma, y le aseguro que miente, no sería nada sospechoso pensar que el departamento de Nisman estaba plantado. O sea que quien ingresó y ejecutó a Nisman tuvo que limpiar el departamento. Esa limpieza no solo incluyó eliminar rastros de la contrainteligencia, incluyó lo que fueron a buscar. Falta un maletín que no se sabe dónde está, ni qué tenía adentro. Y falta todo lo que no sabemos que falta. Pero le recuerdo como hecho temporal que en el tacho de basura de Nisman aparece un manuscrito de Nisman de 6 meses de antigüedad, donde Nisman se había agendado a sí mismo pedir la captura de la presidenta.
la detención. ¿Cómo llega a un tacho de basura 6 meses después un papel de puño y letra de Nisman? Le voy a dar la explicación. Nisman estaba trabajando con prueba acumulada, o sea, en el departamento de Nisman había documentación que era parte de la prueba, y esa documentación que era parte de la prueba fue limpiada del departamento. Una sola hoja pudo haber quedado de esa documentación traspapelada, tal vez en el escritorio, entre los papeles de Nisman. Le tocó a esta hoja tener esa suerte. Y acá empieza a jugar un hecho nuevo. La testigo. Ahora vamos a llegar ahí. ¿Me va siguiendo? Había una fecha tope, el 18 de enero. Esa fecha tope era el límite, la línea de no ceder para la operación Maten a Nisman. Sabemos que hubo cómplice, que hubo entregador y hubo sicario. Ahora estamos trabajando sobre la hipótesis de quién dio la orden. Limpiar el departamento era el objetivo de la muerte de Nisman. El objetivo de la muerte de Nisman era eliminar las pruebas que Nisman tenía para aportar. Y entonces, si usted ya entendió que a Nisman lo escuchaban y lo veían, que él escuchaba y lo escuchaban, veía y era visto, seguía y era seguido, ¿qué fueron a buscar y por qué Nisman valía más muerto que vivo? ¿Por qué alguien dijo maten a Nisman? ¿Por qué la evaluación que hacen los homicidas es que Nisman es más barato muerto que vivo? ¿Qué involucraba la investigación de Nisman? Esta es la segunda parte, ¿no? Que usted se debe estar preguntando, pero ¿tanto problema por un acuerdo refrendado por el Congreso de la Nación? Nisman era un problema tan grave para que lo maten, porque había podido probar únicamente que el gobierno tuvo una línea de diálogo no oficial con el Estado iraní. O sea, Nisman solo tenía una acusación de encubrimiento sobre Cristina Kirchner, Delía, Esteche. Lo único que tenía Nisman era una causa por encubrimiento. Y esa causa por encubrimiento valía la muerte. Parecería mucho que una causa por encubrimiento pudiera ser la causal de la muerte de Nisman. Cuando Néstor Carlos Kirchner decide nombrar a Nisman, le pido al camarógrafo si está tomando el primer plano del pizarrón, que no se vea de fondo, que se vea en plano todo lo que estamos explicando. Cuando Néstor Carlos Kirchner nombra a Nisman, le pide que termine de resolver la causa AMIA. Para eso llega Nisman a la Fiscalía Especial de AMIA, a resolver el caso. No llega a buscar una causa de encubrimiento sobre Cristina Kirchner. Llega mucho antes a resolver la causa AMIA. Obviamente todos esperamos hace muchos años, más de una veintena, justicia y verdad sobre AMIA. Pero es muy difícil que los argentinos pudiéramos esperar la confesión de parte o que el Estado iraní hiciera una reivindicación terrorista del atentado. Por el contrario, hicieron todo lo necesario para negarlo, estando en la Argentina y fuera de la Argentina. Y trabajaron fuertemente para levantar las alertas rojas, motivo por el cual buscaban el acuerdo con la Argentina.
era muy difícil que en el punto de la investigación en que está AMIA se pudiera dar un paso más adelante sobre la responsabilidad iraní que juzgar en ausencia, porque nadie iba a conseguir que los 5 imputados iraníes vinieran a declarar o se sometieran a tribunales argentinos. Recordemos que hay sentencia firme de Irán sobre varias personas de la Argentina que tuvieron que ver con la investigación. Estiuso, Miguel Ángel Toma y el mismo Nisman tienen sentencia islámica de tribunales teocráticos, de sentencia de muerte por haberse opuesto a los intereses de Irán. ¿Esto qué quiere decir? Que la causa AMIA estaba virtualmente detenida, en un punto muerto, hasta que algo, un hecho nuevo, abriera la investigación hacia la verdad. ¿Cuál pudo haber sido ese hecho nuevo? Obviamente Nisman, trabajando en la vía muerta, de no poder acceder, de no poder seguir, se encuentra con una sorpresa, con un hecho realmente nuevo. ¿Cuál era ese hecho nuevo? Que esta vez Cristina Fernández de Kirchner, no Néstor, Cristina, había abierto un diálogo con Irán. Este hecho nuevo, inédito, casi inexplicable, empujó la causa AMIA hacia adelante. ¿Por qué? Porque al plantearse un diálogo por izquierda entre la Argentina e Irán, o sea, un diálogo extraoficial, Delía, Esteche, CIDE, Irán, una causa muerta se empieza a mover. ¿Por qué se empieza a mover? Porque empieza a funcionar el teléfono. Empieza a haber diálogos telefónicos entre Argentina e Irán. Y son años, no fueron días, años de diálogos entre Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y sus delegados, e Irán y sus delegados. Y esto le permite al fiscal Nisman empezar a escuchar diálogos no diplomáticos. Nadie iba a sacar una confesión iraní de un diálogo entre dos cancilleres. Nadie iba a lograr una confesión de los asesinos viajando a Irán, como proponía ese mamarrachesco acuerdo que solo trataba de ocultar las responsabilidades de Irán y después será materia de otro programa, ¿a cambio de qué? Pero la realidad es que Nisman, que había sido nombrado por Néstor Carlos Kirchner para resolver la AMIA, por primera vez lograba una fisura en el statu quo de la causa. Se pusieron a hablar. Y cuando uno habla, habla y habla y habla. Usted puede escuchar apenas alguna que otra escucha que pasó la nata. Y creo que le alcanza para saber que la gente cuando habla por teléfono habla y habla y habla. Esto le permitió a Nisman escuchar. Le permitió a Nisman seguir, ver. Le permitió avanzar en la investigación de la AMIA. Una investigación que estaba en vía muerta, sepultada, sin destino. Lo primero que se le ocurrió a Nisman es, bueno, lo mínimo es una causa por encubrimiento.
una línea informal que nace en Cristina Fernández de Kirchner, negocia por izquierda de manera absolutamente autónoma de la Cancillería Argentina con los responsables del atentado terrorista de la voladura Lamia. Que, le repito, en cualquier país normal es un hecho de guerra cuando un Estado ataca a otro Estado y genera 85 muertes y la violación de la soberanía territorial, política y económica de otro Estado. Y Nisman cree tener esto, por lo menos al principio, y sigue investigando. ¿Alcanzaba esta hipótesis para que alguien diera la orden de maten a Nisman? Tal vez no. ¿Por qué? Porque el gobierno va a anteponer a esta denuncia, que es un acuerdo refrendado por el Congreso argentino, que hay legisladores provinciales y nacionales, senadores y diputados, que ratificaron ese acuerdo y que ese acuerdo, al tener ratificación parlamentaria, no es un delito. Y que las negociaciones off the record que pudo haber tenido cualquiera en un diálogo entre Irán y la línea informal no tenían orden presidencial, salvo que estuviera explícitamente expuesto en las pruebas de Nisman. Si suponemos que no era para tanto y ese detalle de mantener a Cristina Fernández de Kirchner fuera se cumpliera, no era tan grave una denuncia por encubrimiento. Porque la denuncia por encubrimiento, de última la zafamos, la vamos a ir llevando. Será una discusión política, la llevaremos al terreno de la política. Lo ponemos al infeliz de Aníbal Fernández a hablar todos los días y ya está. Con eso tiramos la pelota fuera durante un año. 2 o lo que haga falta. Tenemos mayorías parlamentarias. ¿Cuál es el problema? No es para tanto. Maten a Nisman por encubrimiento, no cierra. Y entonces la pregunta es, ¿por qué maten a Nisman? Maten a Nisman por AMIA. Porque cuando se abrió la investigación, cuando se abrió la causa, cuando empezó a haber llamados de Argentina a Irán y de Irán a Argentina, espías que viajaban para acá y de los nuestros que viajaban para allá. ¿Se acuerdan de la foto de Steche y de Lía en Irán? ¿Se acuerdan de los viajes a Irán? ¿Se acuerdan del discurso antisemita radicalizado de Quebracho frente a la embajada de Israel? Le voy a decir algo. Steche es empleado de la CIDE, usted lo sabe, ¿no? O se comió en serio que es un militante de la causa de izquierda argentina. Cobra en la CIDE, ¿sabía usted? ¿Usted sabía que Quebracho, igual que el MTP, son organizaciones políticas creadas desde la CIDE? Que los afiches se los imprimen el 25 de mayo en el subsuelo y les pasan plata en los cafés de Buenos Aires para que hagan operaciones. ¿Sabía usted todo eso? Bueno, si no lo sabía, se está enterando. AMIA es el motivo por el cual se existió la orden de matar a Nisman. Todo lo que falta del departamento de Nisman es el motivo de la orden maten a Nisman. Todo lo que falta en el departamento, toda esa ventana de horas en que el sicario limpió el departamento y de lo cual quedó un solo rastro, la hoja que decía de manuscrita de Nisman, pedir la captura, la detención de Cristina Fernández. Un papel con 6 meses de antigüedad de puño y letra de Nisman, en un tacho de basura. Nadie cree que alguien como Nisman, que aparte tenía personal doméstico en su casa, podía tener en un tacho de basura un papel 6 meses, ¿no? No, evidentemente no. Con lo cual ese papel había sido parte del trabajo de recolección de prueba de Nisman y de su trabajo previo a ir al Congreso.
O sea, en el departamento de Nisman había documentación antigua ese día, con la que estaba trabajando. Sus apuntes, sus recordatorios, su prueba. Entonces, cuando uno tira todo arriba de una mesa porque dice, bueno, mañana tengo que estar en el Congreso, trabaja con todo lo que vino laburando hace 2 años. Y claro, hay un papel de hace 6 meses que dice pedir la captura de Cristina. Pero es un papel de hace 6 meses. ¿Qué hace ahí? Está ahí porque lo está usando para construir el relato que va a llevar al Congreso. El sicario limpia el departamento. Un papel, entre millones de papeles, se le escapó. Uno se le escapó. El resto falta. Y acá viene la pregunta. ¿Logró resolver Nisman a partir del error que comete el gobierno de abrir el diálogo con Irán? Y eso abrió la causa AMIA. La causa AMIA estaba en vía muerta. Cuando empieza el diálogo entre Irán y Argentina, vuelve la luz sobre la causa, porque vuelve a haber material nuevo. Idiotas que hablan por teléfono, que no son profesionales, que no son agentes de inteligencia preparados, son idiotas hablando por teléfono. Pudo entonces, a partir del nuevo escenario, Nisman, resolver la causa AMIA. Le recuerdo, hechos nuevos. Cuando Nisman va por el encubrimiento, se pudo haber encontrado con la información que resolvía la responsabilidad iraní sobre la voladura del AMIA. Pudo haber encontrado lo que buscamos durante 25 años. Y entonces, si esto pasó, si los hechos nuevos llevaron a Nisman a la verdad, Nisman seguramente se habrá propuesto, frente a este escenario, construir sólidamente el escenario de la prueba y partir, porque solo tenía material de inteligencia, partir de la base del encubrimiento. Pero esto lo iba a llevar a resolver AMIA. ¿Quiénes eran los directamente perjudicados si Nisman podía resolver la autoría intelectual de Irán en el atentado al AMIA? Irán, que ya lo había condenado a muerte, y Cristina Fernández de Kirchner. Porque si usted dialoga, negocia y acuerda, le repito, dialoga, negocia y acuerda con Irán, e Irán termina siendo, probadamente esta vez, el autor material intelectual del atentado a la AMIA, usted tiene un problema gigantesco. Porque ya no es la teoría de encubrir imputados, es la teoría de encubrir asesinos probados. Y obviamente un gobierno que abre las puertas del diálogo, la negociación y el acuerdo con alguien que pudiera terminar siendo confesamente el autor material de la voladura del AMIA, era un problema que seguramente alguien pensó tenía una sola solución: maten a Nisman. Y esa sola solución tenía una fecha definitiva, el 18 de enero del 2015.
Intentaron sacarlo de la Fiscalía Nisman, por eso Nisman vuelve. Trataron a través de Gil Carbó de sacarlo de la causa. Sí. No resultó. Se acercaba el 18 de enero. ¿Tenía Nisman la prueba para cerrar la causa AMIA de una buena vez? El departamento fue limpiado. Es contrafáctico. Yo le voy a decir que sí las tenía. Y el gobierno lo va a negar, por supuesto. Va a decir que yo estoy loco y que miento y que esto es una hipótesis delirante de una mañana de alcohol. Yo le voy a contestar al gobierno lo que va a contestar anticipadamente. Los que dijeron maten a Nisman se llevaron las pruebas de que tengo razón. Y esto no lo tendría que explicar yo, lo hubiera explicado Nisman si hubiera llegado al Congreso. Pero no llegó. En este escenario pierde Irán y pierde Cristina. Pero resulta que estaba tan avanzada la cosa que después de dialogar, negociar y acordar, a que no adivina qué es uno con referencia a otro con el que dialoga, negocia y acuerda. Uno se transforma en socio. Ya no es un conocido, alguien con quien uno dialoga. Usted, si dialoga, negocia y acuerda, cerró una sociedad. Como usted cuando se sienta y dice voy a poner un kiosco con mi primo. Bueno, primero dialoga, después negocia, después acuerda. ¿Qué es el resultado de dialogar, negociar y acordar? Una sociedad. Si usted es socio, está hasta las manos. ¿Y esto qué quiere decir? Yo no tengo que explicarle a usted que este gobierno ha tenido un relato de defensa al terrorismo desde el día que asumió. No hace falta. Llamaron durante años jóvenes idealistas a los terroristas del 60 y del 70. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Usted quiere que yo le haga acordar quiénes eran esos jóvenes idealistas? Asesinos de Montoneros y ERP. Yo si quiere le cuento, ¿eh? No eran jóvenes idealistas, eran asesinos. Tan asesinos como los que lo mataron. Y después viene la teoría de la responsabilidad del Estado, el crimen de lesa humanidad. Y entonces viene la teoría de que, obviamente, Videla es peor que Firmenich. Le mienten, son la misma basura. Uno controlaba el Estado y el otro quería controlar el Estado para cometer los mismos crímenes sangrientos que cometieron en cada lugar donde fueron gobierno. En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. ¿O usted cree que la Revolución Cubana tuvo juicios justos? ¿O usted cree que en la Unión Soviética había derechos democráticos? Para este gobierno, esos asesinos eran idealistas. Este gobierno que construyó teorías absurdas, ridículas, de defensa al terrorismo islámico. Era socio, ahora sí definitivamente, de Irán. Justo cuando Nisman encuentra la prueba que condena a Irán. Y justo esto pasa porque el gobierno abre un canal tan abierto que se lo pudo seguir. Porque le voy a contar algo. Este gobierno de inteligencia no entiende nada y de la cual carece. Irán y Cristina son los grandes perdedores de que Nisman resolviera la causa AMIA. No el encubrimiento, la causa AMIA. Todo lo que falta prueba lo que le estoy diciendo. Pero falta. Vio que citaron al fiscal
que investiga a Cristina Kirchner al Congreso, el bloque del Frente para la Victoria. Yo le pido a este fiscal que vaya al Congreso a contestar preguntas después que llegue Nisman, que tenía que ir el 18 de enero. Y que entonces el Frente para la Victoria reciba las explicaciones que pide después que Nisman llegue para dar las explicaciones que faltan. No es tan difícil lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Se entiende? Maten a Nisman es una orden emanada de la necesidad de una evaluación que decía: sale más barato muerto que vivo, vayan a buscar lo que tiene Nisman. Y entonces nace la operación Maten a Nisman, que es la que le explicamos en el programa anterior. La autoría material, cómo mataron a Nisman. Entregador, zona liberada, sicario. Pero usted tiene que recordar que durante todo ese tiempo en que el sicario estuvo en el departamento trabajando, haciendo el trabajo a lo que fue a matar a Nisman, pero matar a Nisman era una parte del trabajo. La otra era llevarse todo elemento que probara la responsabilidad iraní y la sociedad de Cristina con Irán. Hecho que fácticamente sucede. Porque no está Nisman y no está la prueba. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo podemos solucionar los argentinos el hecho de resolver autor intelectual? Sabemos que el autor intelectual está entre Irán y el gobierno, o ambos, y que el autor material tiene un entregador, zona liberada, la custodia, y un homicida. Esto es lo que está claro. Este señor puede ser la Comercino, estos señores pueden ser la custodia, y este señor es anónimo. Y estos señores, que institucionalmente están definidos, no tenemos los nombres y apellidos. Pero esta es la línea a seguir. Esta es la investigación. Estas son las hipótesis de trabajo que tienen que llevar a la fiscal Fein a la verdad y la justicia. Solo tiene nombres y apellidos que pueden llenar dos casilleros: la zona liberada y el entregador. Pero están en su casa. Agréguele a esto la presencia de Bernie en la escena del crimen. Pero resulta que en esta escena del crimen, Bernie, que puede ser el chorlito que el gobierno mandó a pagar las culpas, incluye una testigo que le decíamos hace un rato, que ahora sí explica taxativamente que la escena del crimen fue manipulada, viciada, ensuciada, pisoteada. Porque la testigo dice: tomaron café en la cafetera de Nisman, subrayaban la documentación de Nisman del escritorio, revisaban todo sin guantes, levantaron el teléfono de Nisman sin guantes, revisaron el archivo de llamadas, todo adelante de la testigo. La testigo no solo está dispuesta a declarar en la justicia, sino que tiene fotos y filmaciones de su celular de lo que pasaba en el departamento de Nisman, que dice va a aportar. La verdad que el detalle no es nuevo. A ver, todos sabíamos que la escena del crimen había sido virtualmente hecha pedazos por la presencia de gente que no tenía nada que hacer dentro del departamento. Pero nunca tan cruelmente expuesto como con una testigo, a la cual la fiscal desestima, dice que miente. Obviamente le creo a la testigo, a usted, fiscal, no le creo nada, ni cómo se llama. 50 personas dijo que había la chica, la testigo, y 25 dice la fiscal.
25 personas adentro de un departamento. Vamos a promediar en 30, ¿quiere? Así no es ni 50 ni 25. 30 personas adentro de un departamento donde hay un muerto para analizar la escena del crimen, incluida la fiscal adentro del departamento. La fiscal dijo textualmente: mientras yo estuve nadie se llevó nada. ¿No toma de idiota, Fein, usted? ¿Es imbécil usted o no toma de imbéciles a nosotros? Mientras usted estuvo, o sea que usted no puede garantizar en su ausencia que desaparezcan cosas de la escena del crimen. ¿Usted es idiota? Esto es textual lo que estoy diciendo. Entonces uno sabe que el escenario de la instrucción de este crimen no sirve para un carajo y que está llevada una vez más a garantizar la impunidad de los culpables, del entregador, de la zona liberada, del sicario, de Irán y del gobierno. Y terminar una vez más, después de un círculo que parecía abrirse hacia la verdad, garantizando definitivamente esta vez la impunidad que parecía se iba a terminar con Nisman, de lo único que generó todo esto. AMIA. Acá empieza y termina todo. Irán, la voladura de la AMIA, los 85 muertos, el ataque de Estado a Estado, violando la soberanía argentina, 25 años de impunidad, de corrupción, de fiscales truchos e hijos de puta, de un juez coimero. ¿Se acuerda de Galeano, no? Todavía está en la casa. De las coimas a Tejeldín, de la manipulación de la prueba, del no cuidado de la escena del crimen, y me refiero a AMIA, la voladura de la AMIA, de pistas falsas, de cassette desaparecidos con horas y horas de grabación, de la partida impune de los diplomáticos iraníes de la Argentina imputados, de la llegada de uno de ellos a Paraguay, a un acto público sin que nadie lo detenga. Interpol, bien gracias. El Estado argentino, bien gracias. Todo esto termina, por ahora, con la muerte de Nisman. AMIA es lo que había resuelto Nisman. Y por lo cual alguien dijo: maten a Nisman.